Gracias a ustedes por sacar de su tiempo un sábado para compartir y pelotear un poco de las ideas que vamos a ver a continuación. Les comento qué es lo que vamos a tratar de hacer. Yo procuraré hacer una charla descriptiva, partiendo de que ustedes no son personas que van a ir a litigar en el contexto de un juicio o de un proceso ante instancias internacionales. La idea más bien es hacer un abordaje descriptivo con explicación de las especificidades de los procesos que se ven a nivel internacional para poder saber dónde ir a buscar información cuando estamos haciendo un trabajo con énfasis, en este caso, en niñez y adolescencia. La charla me gustaría abordarla en la siguiente dirección. Vamos a tener primero un repaso de la actualidad de lo que ha sido Naciones Unidas en los últimos 2 años. Por eso le decía a Giancarlo que en algún momento he tenido la oportunidad de hablar con él de estos temas, que va a ser una charla diferente a las que él conoce, más actualizada, muy posiblemente pesimista en algunos de los temas que ya habíamos conversado en otro momento. Vamos a dividir la ponencia en varias secciones. Vamos a tener unas 2 o 3 láminas de precisiones generales del lenguaje que voy a usar en las próximas 2 horas. Después vamos a tener un largo desarrollo de lo que es Naciones Unidas, que aunque nosotros estamos en América Latina y en Costa Rica, y hay una gran incidencia de lo que produce Corte Interamericana, que es lo que tenemos aquí cerquita, y digo aquí cerquita porque la tenemos en San Pedro, cerca de la universidad. Esa es una fuente, sí, posiblemente de las principales, pero no necesariamente es la principal y tampoco es la única. De hecho, en materia de derechos humanos, el gran eje de producción de información lo es el sistema de Naciones Unidas. Vamos a ver varios de los procedimientos y de los órganos. No vamos a entrar en plazos y en todas estas cuestiones. Lo que me interesa es que ustedes entiendan qué hace quién a la hora de ir a buscar información, dónde se busca la información en español. El sistema de Naciones Unidas de lejos es el lugar donde la información es más accesible, el buscador, el índice universal de derechos humanos, que es como se llama el buscador, es una delicia utilizarlo. Sin embargo, hay que saber algunas cosas elementales o básicas del sistema para poder acceder al buscador. Vamos a ver más adelante el sistema de siglas. Si nos da tiempo, vamos a incursionar un poco en el sistema interamericano, en lo tradicional, corte, comisión, pero también me interesa que veamos el subsistema de relatorías, la Comisión Interamericana de Mujeres y algunas otras cositas que pasan a veces por debajo de la mesa del sistema interamericano. Y si nos diera tiempo, pues habremos algún abordaje del sistema europeo, que si bien evidentemente todo lo tenemos claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es para Europa, conocer el sistema, cómo funciona, sus 2 instancias, el sistema de 46 jueces que tienen y todas estas particularidades de aquel sistema es bueno, porque los temas más novedosos en lo que hace al mundo de derechos humanos pues se discuten a la luz de los problemas que se presentan en las sociedades europeas, que regularmente son las que presentan un mayor avance en diversos temas. Entonces, si nos da tiempo, yo quedaría muy satisfecho si logramos cubrir Naciones Unidas. Si cubrimos además sistema interamericano, me iría súper feliz. Y si además llegamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues más feliz. No aspiro en este tema a analizar el sistema africano o los 2 sistemas especializados temáticos que les voy a comentar más adelante, el de la OIT y el de la UNESCO. Por ahora, lo que me gustaría nada más de previo a iniciar es pedirles que vayamos evacuando dudas cada 2 o 3 diapositivas. Yo les voy a ir preguntando. Cada vez que cierro un ciclo de algún tema, yo les preguntaré, bueno, aquí tienen alguna duda, hay alguna pregunta, y evacuamos de lo que hay ahí. Igual al final vamos a poder ir conversando. Si alguien se integró a la conversación, después de que yo le dije a Melissa que yo les iba a pasar la presentación. Entonces sepan que la presentación se las voy a remitir. No hay ningún problema con ese tema. Empecemos con algunas consideraciones previas. Cuando vamos a hablar en el día de hoy de organizaciones supranacionales de protección de derechos humanos, vamos a hacer 2 grandes grupos. Vamos a hacer 2 agrupaciones en razón de qué es lo que buscan. Hay organizaciones internacionales que lo que buscan es que los países se unan,
se acerquen y se ayuden. Esto es lo que vamos a conocer como organizaciones de cooperación. La mayoría de la protección de derechos humanos se da en el contexto de las organizaciones de cooperación. Es así que tenemos a nivel universal, si se quiere, esto me suena como al universo Marvel, pero en realidad es a nivel planetario, el sistema de Naciones Unidas. La ONU es una organización que no pretende convertirse en un país del planeta o hacer un gobierno del planeta. Es simple y sencillamente que todo el mundo se acerca para ver cómo pueden vivir mejor como buenos vecinos. Esta práctica a nivel del planeta también la tenemos a nivel de regiones que casi siempre coinciden con los continentes. Entonces tenemos la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es el grupo de países de América que quieren trabajar juntos para ver cómo logramos que el continente sea un buen vecindario. Este mismo fenómeno se presenta en Europa con una organización que se llama el Consejo de Europa. Ahí están todos los estados de Europa. Ya, si ustedes se meten a ver, habrán algunas particularidades en el caso de la OEA con el sistema cubano y en el caso del Consejo de Europa con lo que pasa con Bielorrusia, que no vamos a entrar ahí por ser consideraciones de índole política, pero sepan que la idea es que la organización cubra todo el país. Pasa lo mismo con África, con la Unión Africana, y aquí prácticamente cubrimos nuestro hemisferio. Hay otro conjunto de organizaciones supranacionales que también se regulan por el derecho internacional público. Las anteriores tienen como característica que ahí la soberanía nacional es lo principal. Es decir, todo el mundo juega teniendo claro que mi soberanía como país es lo que más importa al momento de determinar mis relaciones. Pero ahora, de unos años para acá, hay una nueva forma de relacionarse internacionalmente y son las que conocemos como las organizaciones internacionales de integración. Aquí sí estamos pensando en un sistema que nos vaya mezclando cada vez más a algo que se parezca a un país. Claro, cuando hablamos de estos temas, tenemos que precisar que sí, que todo empieza igual regido por el derecho internacional público, pero el primer quiebre que hacemos es la soberanía. En este tipo de organizaciones la idea es que nos metemos, ya vamos a ver que nosotros también estamos, aunque siempre pensamos en la Unión Europea, nos metemos y cada uno de los países le da parte de los temas en los que es soberano para que se administren directamente desde esas organizaciones. El ejemplo que más vemos en la televisión es la Unión Europea, pero en América tenemos varios procesos de sistemas de integración, es decir, que buscan que cada vez más se vaya generando una especie de gran país. Palabras más, palabras menos. En América los tres grandes sistemas que tenemos es la comunidad andina, que normalmente agrupa a los países que están en el norte de Sudamérica. Estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Bolivia. Tenemos el Mercosur, que son los que están en el abajo, a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y tenemos el caso de Centroamérica y el Caribe, que es el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Estas son organizaciones internacionales que se rigen por otro tipo de reglas, unas cosas que se llaman derecho comunitario, y aquí también hay protección de derechos humanos. No vamos a ingresar, me interesa mucho que conozcamos la diferencia porque yo más adelante voy a empezar a hablar de organizaciones de cooperación y de organizaciones de integración. Entonces, es importante tener claro esta idea. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de sistemas de protección de derechos humanos. Estos sistemas de protección no tienen una jerarquía, como lo vamos a ver, y yo creo que se los marco en la próxima lámina, entre ellos. No es que el sistema de Naciones Unidas es el jefe del sistema interamericano de protección de derechos humanos, o que hay una relación entre el sistema europeo y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Son sistemas autónomos, y cuando vayamos a ver la parte procesal, vamos a ver que si alguien en el contexto de un caso específico va a un sistema, ya no puede ir al otro. Son estructuras que funcionan de manera paralela. Sin embargo, hay una práctica muy recomendable, de hecho, de que los desarrollos en materia de derechos humanos sean más o menos simétricos. Vamos a ver que hay importantes diferencias en casos puntuales,
pero eso lo dejaremos para más adelante. Cuando hablemos del sistema universal, les decía que esto me suena a Marvel, universal es el sistema de todo el planeta y vamos a ver los sistemas regionales. Cuando hablemos de tipos de protección de derechos humanos en esos sistemas, vamos a ver que se buscan básicamente tres finalidades. La prevención, los procedimientos humanitarios y los reparadores. ¿Qué son los procedimientos preventivos? Los procedimientos preventivos son los que están encaminados a evitar futuras violaciones de derechos humanos, haciendo acciones afirmativas, buscando determinar cuáles son los grupos o países que tienen poblaciones vulnerables y cómo ayudar. Los procedimientos humanitarios, como lo vamos a ver, son los que están encaminados a parar una violación de derechos humanos en este momento. Estas son luces rojas, son una especie de ambulancia internacional, si se quiere, para lograr el cese inmediato de alguna violación que se está produciendo en este momento. Y la tercera categoría de procedimientos son los reparadores. Aquí estamos en un caso en donde ya hubo una violación de derechos humanos y entonces se va a un proceso internacional para buscar una condena en contra de un país y que se ordenen medidas que busquen indemnizar a las personas, modificar la situación jurídica del país, que se tomen medidas activas para que esa violación sea eficazmente revertida en el caso concreto. Y vamos a ver cómo en determinados órganos estos procedimientos se van mezclando. Vamos a empezar con el sistema universal. Y vamos a empezar con este porque van a ver que de lejos es el más complicado. El sistema universal de protección de derechos humanos está dividido en lo que tanto la doctrina, es decir, los autores y las regulaciones reglamentarias hacen referencia a dos subsistemas, es decir, dos grupos de procedimientos en los que se van a repartir al día de hoy cerca de unos 180 tipos de procedimientos de protección de derechos humanos. Esos 180 tipos de procedimientos que tienen relación con aproximadamente unas 130 declaraciones, derechos y conjuntos de principios, los vamos a dividir en estos dos sistemas y los vamos a ir desmenuzando. Vamos a tener el sistema más robusto, el más fuerte, el que está construido a base de tratados internacionales que han ido suscribiendo los países que forman el sistema de Naciones Unidas, y como ese procedimiento o ese conjunto de procedimientos está cimentado sobre pilares convencionales, es decir, está estructurado sobre convenciones, lo vamos a conocer como el sistema convencional o el subsistema convencional de protección de derechos humanos. Los procedimientos que vamos a ver dentro de este subsistema a continuación tienen su fuerza normativa justamente en tratados internacionales. Los órganos que vamos a ver también son creados en tratados internacionales y vamos a tener la base. Si bien en Naciones Unidas, cuando ustedes se meten a la página de Naciones Unidas, que las y los invito a que ingresen, los que no han ido a navegar por ahí, es una delicia, uno gasta horas de lo entretenido, es como Wikipedia, pero en derechos humanos, chivísima. Este conjunto de procedimientos y de órganos está basado en una cosa que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos, que no es un tratado. Es un conjunto de tratados. Aquí nada más les hago una breve nota histórica. Ya por los años 60 del siglo anterior, después de que terminó la Guerra Fría y que en la década de los 50, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y en la década de los 50 se inició todo el procedimiento de reconstrucción de Europa y de consolidación de la protección supranacional de los derechos humanos, se empezó a tener conciencia de la necesidad en cuanto a que debía haber un tratado internacional de protección de derechos humanos y que debía construirse un tribunal internacional de derechos humanos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues estas ideas en las que todo el mundo estaba de acuerdo chocaron con la realidad política de la Guerra Fría, de aquel momento, de
finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 90 más o menos, donde dos grandes bloques de países se enfrentaron por un tema ideológico. Teníamos los países occidentales, Estados Unidos y varios países europeos con ideas en torno a su sistema capitalista, y teníamos el bloque soviético, donde teníamos pues obviamente a la Unión Soviética y a un conjunto de países satélite que veían en las relaciones internacionales la necesidad de adoptar su ideología. Y entonces lo que sucede es que en la década de los 70 esta idea de hacer un tratado internacional se cuaja y se sienta todo el mundo a hacer un tratado internacional en materia de protección de derechos humanos. Y lo que pasó en la realidad es que no lograron pasar de la redacción del artículo 1, literalmente. Por eso es que cuando ustedes ven cualquier libro o cualquier pronunciamiento, cuando vean o analicen resoluciones de las Naciones Unidas, van a ver que siempre que hablan del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siempre dicen artículo 1 común. Artículo 1 común porque es el común a ambos tratados, porque ¿qué fue lo que pasó? Cuando se sentaron en la mesa, se pusieron de acuerdo en el artículo primero y de ahí no pasaron. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la práctica? Que los países de orientación capitalista, de ideología liberal, hicieron su propio tratado, un tratado en donde desarrollaron los derechos que a ellos les interesaba. ¿Cuáles eran esos derechos? Los derechos civiles y políticos, porque esos son los derechos que en principio tienen una mayor relevancia para el capitalismo. ¿Qué hicieron los países soviéticos? Desarrollaron los derechos que para la idea comunista o socialista, en la versión ya sea maoísta o leninista, como ustedes quieran, no me voy a meter a hacer la consideración en este momento, son importantes. Y entonces hicieron un tratado para desarrollar los derechos sociales, los económicos y los culturales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta realidad produjo dos conjuntos de derechos que ahora tanto los órganos que vamos a ver del Treaty Bodies, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han insistido que no son generaciones, no son grupos de derechos. Los derechos humanos están interrelacionados. Esta idea de que existen generaciones de derechos humanos es mentira. Eso no es una consideración doctrinal o académica, eso es una realidad política, porque hay derechos civiles y políticos y porque hay derechos económicos, sociales y culturales, por un choque ideológico de la década de los 60 entre los comunistas y los punto. Por eso quedaron en tratados diferentes. ¿Por qué tenemos una tercera agrupación de derechos humanos? Porque después de los 90, cuando termina la Guerra Fría, la sociedad empieza a ver otro tipo de necesidades como las ambientales, el tema de los grupos indígenas, y se hace una nueva conceptualización de este grupo de derechos humanos. No me voy a meter aquí porque este no es el lugar para hablar de este mito de la primera generación de derechos humanos, de la segunda generación. Hay autores importantísimos de primer nivel como Robert Alessi en Alemania o como Gregorio Peces Barba en España, que se los recomiendo. Son unos libros así gordotes que desarrollan estos temas de manera exquisita. Sigamos con el tema que nos interesa. Voy a hablar ahora del segundo, nada más a manera de presentación, del segundo subsistema. El segundo subsistema es el que se conoce como el conjunto de procedimientos y órganos extraconvencionales, el subsistema extraconvencional, que por oposición al anterior tiene una gran cantidad de desarrollos en materia de protección de derechos humanos, pero no a partir de tratados que realizan o que firman los países, sino que esto se produce por los desarrollos que los órganos que ya existen van creando a través de resoluciones. Se van creando burocracia interna, se van creando procedimientos nuevos, y ahí vamos a ver que a los países pues no les hace mucha gracia, pero a veces aguantan el brinco. Lamentablemente muy reciente no lo están aguantando y están frenando mucho el subsistema extraconvencional. Vamos a hablar ahora del subsistema convencional. Vamos a empezar por
lo que normalmente conocemos como el Treaty Bodies o el cuerpo de tratados en español. Como les decía, en materia de derechos humanos tenemos la Declaración de Derechos al Desarrollo, tenemos la Convención Ramsar, hay un montón de tratados, y les digo que hay un montón de tratados y declaraciones porque son más de 100, pero hay un grupo de 17 tratados que tienen una particularidad que no tienen los demás, y es que estos tratados tienen dientes, y cuando me refiero a que tienen dientes, es que normalmente cuando ustedes ven los instrumentos, van a ver que casi la totalidad son una lista de derechos, y empieza derecho a uno, derecho al rojo, derecho 2, derecho al azul, derecho 3, derecho al verde, derecho 4, derecho, y normalmente ahí terminan. Estos 17 tratados tienen la particularidad que después de hacer ese catálogo o esa lista de derechos, van a incorporar dos cosas. Uno, un órgano que va a fiscalizar que esos derechos se cumplan. Y dos, va a crear procedimientos. Y ahorita vamos a ver las tres grandes categorías de procedimientos y cómo se desarrollan. Estos tratados, estos 17, vamos a ver que protegen 9 temas básicos, y estos 9 tratados tienen otros 8 tratados internacionales que se llaman protocolos facultativos. Y aquí quiero aclarar, se llaman protocolos facultativos, pero son tratados y convenciones internacionales iguales que los primeros. La diferencia está en que estos protocolos y estos tratados facultativos lo que vienen a hacer es a complementar los 9 tratados originales. Y entonces estos 8 protocolos adicionales o crean nuevos procedimientos o amplían la lista de derechos. Esta es la particularidad de estos 9. Estos son los que se conocen como el Código Internacional de Derechos Humanos o la Carta Internacional de Derechos Humanos, según la traducción que ustedes quieran ver. Originalmente, la idea era que todo esto quedara en un único tratado. Estamos en un proceso muy lento a nivel internacional, de tratar de que esto se funda en un único instrumento internacional. Les digo que lamentablemente el surgimiento de una posible nueva guerra fría entre Estados Unidos y ahora China, el rol beligerante que está tomando Rusia y los conflictos internos que está viviendo la Unión Europea ponen este proceso, yo diría que no cuesta arriba, sino que lo ponen en el congelador. Esperemos que como sociedad vayamos avanzando hacia el fin de tener una carta internacional y un tribunal internacional finalmente en materia de protección de derechos humanos. Yo sé que esto está muy chiquitito, pero igual se los voy a pasar, así que lo van a poder ver en grande en sus computadoras. Esto me interesa para la finalidad de la actividad. Esta es la tabla de las convenciones, pero me interesa mucho las dos columnas de la derecha. Si ustedes van a ven las dos columnas de la derecha, no solo los nombres, sino las columnas de la derecha, ven las siglas. En el buscador, a la hora de buscar o de revisar o hacer alguna revisión académica, se van a dar cuenta, cuando lo veamos más adelante, que el tema de las siglas es fundamental. Si uno maneja las siglas, le llega la información específica, porque entonces uno pone SED, menores indígenas, o le pone CAT, detención. Y la búsqueda se hace, yo sé que vamos a ver una gran cantidad de procedimientos, pero también de lejos el sistema es el más amigable si uno maneja estas siglas. Entonces se las quise compartir. Aquí están las siglas, tanto de los tratados como de los órganos de protección. En esta otra tabla les quiero comentar, tal vez me devuelvo. Vean, ¿se acuerdan que en la anterior hablamos de tratados principales y de protocolos que complementan? Así está dividida la tabla. Los tratados principales es la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, los 2 pactos, los convenciones que normalmente llamamos para grupos vulnerables, el de la mujer, el del niño, el tema de las personas con discapacidad y los temáticos como pueden ser el de la tortura. Y los protocolos adicionales. Cada uno de los tratados que están en el primer grupo, los que son las convenciones principales, ¿se acuerdan que las características era que creaban un órgano? Cada una de esas convenciones va a tener un órgano
de fiscalización. No es que hay un órgano que las fiscaliza todas. ¿Por qué? Porque hay conjuntos de países que participan en un tratado y en otros no. De hecho, van a ver en esta tabla que Costa Rica no es parte de la última convención, de la Convención para la Protección de los Derechos de todas las personas trabajadoras migrantes y sus familias. Esta convención normalmente no ha sido ratificada por los países receptores de migrantes, por las garantías que genera. Entonces, países como Costa Rica, que reciben una gran cantidad de población migrante, han sido muy reacios a asumir compromisos derivados de esa convención. Todas las demás, Costa Rica sí se ha metido de buena gana. Aquí quisiera hacer una precisión, además terminológica. Por regla general, todas las convenciones le dan su nombre al órgano que la supervisa, excepto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos se van a llamar comité y el nombre de la convención. Entonces, en el caso de la tortura, de la convención para eliminar, o la Comisión contra la Tortura, perdón, se va a llamar Comité contra la Tortura. El caso de la Convención de Derechos del Niño se va a llamar Comité de los Derechos del Niño. ¿Qué pasa con el comité que revisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Que ese se va a llamar Comité de Derechos Humanos. Y aquí hay que diferenciarlo de lo que vamos a ver más adelante, ya después les voy a explicar por qué. Hay que diferenciarlo de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos, que también existe. ¿Por qué este se llama Comité de Derechos Humanos y no se llama Comité de Derechos Civiles y Políticos? Bueno, porque es que ellos terminaron la convención primero y en aquel momento de la Guerra Fría se dejaron el nombre. Punto, ya, esa es la explicación puramente política. Los países terminaron la convención y se dejaron el nombre porque ellos consideraban que estos eran los derechos humanos y san se acabó. Aquí, en la columna del centro, pues para las personas que son abogadas del grupo, lo manejarán más. Para las personas que no son abogadas, les comento, sin entrar en el tema, que la existencia de un tratado internacional que ya ha entrado en vigor, es decir, que ya es obligatorio para los países que lo han firmado, no necesariamente hace que de manera automática Costa Rica sea parte del tratado. Para eso es necesario que se emita una ley que lo traiga a nuestro sistema jurídico y lo introduzca y lo haga obligatorio para Costa Rica. En esta columna están las leyes de cada una de estas convenciones que van aceptando la incorporación en nuestro sistema. Y esta última columna hace referencia a los procedimientos o los grupos, porque no es uno, a los grupos de procedimientos que vamos a ir viendo más adelante y que espero irles comentando. Dentro del subsistema convencional vamos a agrupar cerca de unos 44, y si se quiere hay una interpretación reciente que nos llevaría a 47, a unos 47 procedimientos de naturaleza convencional en 3 grupos de procedimientos que tienen una finalidad muy distinta. Y esto es básico a la hora de buscar información, porque si queremos chayotes, tenemos que ir a buscar en donde están los chayotes. Si queremos una interpretación de indemnizaciones, de reparaciones, hay que saber que tenemos que ir a procedimientos reparadores, pero si tenemos la necesidad de buscar lo que se ha dicho en Costa Rica respecto a problemas estructurales, nos vamos a los informes periódicos. A veces hay análisis importantes que se mezclan, pero por regla general es importante tener claro que tenemos procedimientos de información periódica, procedimientos cuasi contenciosos y procesos contenciosos en tribunales internacionales basados en otros tratados. Eso lo voy a ver más adelante. Para efectos del Treaty Bodies, me interesa mucho los 2 primeros, los informes periódicos y los procedimientos cuasi contenciosos, que son los que están regulados en los tratados que vimos a continuación. Vamos a ver primero los procedimientos de información periódica. Esto está en todos los tratados. Estos son los procedimientos más antiguos. Estos procedimientos se inventaron allá por los años 50 y se metieron en toda la estructuración que se hace de protección de derechos humanos a partir de los años 60. Obviamente, como esto se cocina en el contexto de la Guerra Fría, de mucha desconfianza entre los países,
La soberanía nacional es básica en estos procedimientos. Entonces, estos son procedimientos como muy suaves. En principio, ustedes revisan los tratados internacionales y van a ver que lo que se trata es simplemente de que los países solitos, de manera voluntaria, cada 3, 4 o 5 años, según la periodicidad que se establece en cada tratado, presentan un informe de cómo está la situación de los derechos humanos en cada uno de esos temas de los que se regulan en los tratados al comité. ¿Qué es lo que tienen que hacer los comités? Bueno, en principio los tratados no tienen mayor desarrollo, nada más se habla de la presentación de los informes. De hecho, hay que tener claro que estos no son procedimientos contenciosos. La idea de este procedimiento es nada más la presentación del informe y así se pensaba. Después se avanzó a la existencia de un diálogo entre los expertos independientes de los comités y los estados. Y entonces por ahí, de los años 80, empezaron a dialogar. Se empezó con una práctica no de base convencional, sino pura, digamos que de buenas relaciones, en donde por ahí de los 90, los primeros comités contra la tortura, de desapariciones, empezaron a hacer observaciones por país. Entonces, recibían el informe del país y le hacían una gran cantidad de lagos. De hecho, ustedes van a ver que todavía esa es la práctica. Ahora, si abrimos alguno, van a ver que siempre los informes de este tipo empiezan con una gran cantidad de halago, con un lenguaje muy, muy rebuscado. El comité se congratula de los avances en materia de derechos humanos del Estado parte, lo felicita por la disposición de presentar informes cuando presentan informes, porque hay países como nosotros, y por eso estuvo de casualidad muy bien el tema de la hora tica al principio. La hora tica, en materia de presentación de informes periódicos, es una característica de Costa Rica. Costa Rica no presenta los informes a tiempo casi nunca. Ustedes van a ver, es más, si logramos ingresar, van a ver que normalmente el comité dice, revisamos los informes 2, 3 y 4 de Costa Rica, porque los presentamos juntos 15 años después. O presentamos los informes 7, 8 y 9 juntos 12 años después. Lamentablemente, a veces nosotros siempre, por un tema no sé, de estos mitos urbanos que vivimos, decimos Costa Rica es famosa por los temas ambientales y por la protección de derechos humanos. Bueno, aquí le voy a preguntar a la gente de Naciones Unidas que recibe los informes de Costa Rica y que tienen que pedirle un informe durante 10 años para ver qué tan famosos somos nosotros en este tema. Pero en fin, no me desvío, volvamos al tema. Este proceso de dar observaciones pues generó ciertas suspicacias en los años 90, porque los comités pues simple y sencillamente estaban a la luz de lo que los estados de buena fe les dijeran, y normalmente los estados no tienen la costumbre de ir a acusarse. Entonces siempre iban a Naciones Unidas y decían, claro, vea, la escolaridad en la niñez de mi país alcanza el 98%. Y entonces vean qué carga, somos de los países que tenemos una mayor escolaridad. Lo que no se precisa en esos informes es que el 2% de escolaridad no se reparte de manera equitativa, sino que está centrada casi en su totalidad en mujeres, niñas de áreas rurales. Y entonces esto es un relajo, porque entonces tenemos el grupo de la sociedad, que son mujeres rurales, niñas, casi con un 100% ya no lo pude decir, sin escolaridad. Es por eso que se empezó a hacer una práctica, a mi criterio, muy sana, que es el Instituto de los Informes Sombra. A partir de los últimos 20 años aproximadamente, los comités han empezado a aceptar la práctica de que una vez que el país presenta un informe, se abra un periodo de tiempo para que ONGs que conocen la materia, ya sea ONGs internacionales o organizaciones no gubernamentales de amplio reconocimiento en el espacio nacional del país que está siendo revisado, presenten un contrainforme sobre lo que está diciendo el Estado. Y entonces ahí es donde sí
se presentan los informes en materia de niñez, y entonces vemos a Paniamor o algunas otras organizaciones presentando informes. Yo, es más, que creo que Melissa participó en un proceso de informe sombra en Ginebra en algún momento. Y esto ahora sí genera una especie de contradicción, porque entonces cuando el Estado presenta el informe, se reciben los informes sombra, entonces los comités lo que hacen es que le empiezan a hacer preguntas a los estados y le dicen, sí, señor, lo felicito por su 98% de cobertura en materia de educación, pero tengo entendido que en su país hay una región que se llama Talamanca. Me gustaría que usted me informara específicamente de cómo están los índices de violencia doméstica por agresión cultural o no sé, violencia doméstica en esta región específica de su país. Y entonces ahí sí los países sudan cocos porque ya tienen que empezar a presentar un poco de información más específica. Y es a partir de este proceso que se generan recomendaciones. De hecho, es muy, iba a decir muy entretenido, pero es académicamente muy rico revisar los informes que cada uno de los comités va emitiendo sobre Costa Rica. ¿Por qué? Porque esto nos da una realidad de dónde están los temas pendientes que tenemos que hacer. Este es el proceso que les comentaba de evolución de las recomendaciones de los comités. Y este es el procedimiento. Aquí no me voy a meter, normalmente van a ver ustedes que hay una fase privada, hay una fase pública en donde se dan audiencias, las audiencias son verbales, las transmiten por Facebook, tanto estas audiencias como las de Corte Interamericana, es bonito verlas de vez en cuando porque las transmiten en redes sociales, es más, las transmiten en las páginas. Nada más, sin perjuicio de que lo vamos a ver más adelante, aquí donde dice RE en siglas y GT, ya lo vamos a ver, en Naciones Unidas RE significa relator especial o GT significa grupo de trabajo. Ahí lo veremos más adelante. Claro, ¿cuál es el problema que presentan estos procedimientos? Miren, en primer lugar, que los procedimientos de información periódica no son iguales entre ellos. ¿Por qué? Porque están basados en tratados independientes. Hay un único reglamento, y aquí se los dejo por si les interesa, hay un único reglamento para todos los comités, pero ese único reglamento tiene que respetar las particularidades de cada uno de los tratados. Además, esto a veces se confunden con el sistema de información periódica de la UNESCO y de la UNICEF. Los problemas que se presentan en algunos países como Costa Rica es que la información que le mandamos al Comité de Derechos del Niño es el mismo informe que le mandamos prácticamente al Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, y al final, pues si el trapito de dominguear que nosotros tenemos es la cobertura tecnológica en primaria en la zona, en la gran área metropolitana, pues eso se lo decimos a todos los comités. Y entonces se genera mucha información repetida. Ahí abajo, el tema de la hora tica es lo que ya les había dicho. Costa Rica normalmente presenta los informes de manera tardía. Esperemos que eso se vaya corrigiendo. Esto no es, les aclaro, un tema de un partido, no es que el PAC, no es que Liberación o no es que el PUSC se caracterizan porque cuando están en el gobierno presentan los informes de manera tardía. En el sistema de Naciones Unidas, aquí han habido tardanzas de todo el mundo. Lamentablemente pareciera que es más un tema propio de nuestro sistema que de algún tema de los grupos que están en el poder. Nada más aclararles que también hay sistemas de protección convencional dentro de Naciones Unidas en temas específicos de organizaciones que podríamos considerar que son parte del sistema universal de Naciones Unidas, pero que de hecho mantienen una gran autonomía. Esto es casi que son autónomos de las Naciones Unidas. De hecho, la Organización Internacional de Trabajo, como algunos sabrán, es, ¿qué les puedo decir? Cerca de 30 años antigua, más antigua que la propia Naciones Unidas, porque tiene su nacimiento
no al final de la Segunda Guerra Mundial, sino al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la Liga de las Naciones, que es como la mamá de las Naciones Unidas, que no sirvió y que por eso hubo la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Tanto la Organización Internacional de Trabajo como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es lo que normalmente conocemos como la UNESCO, tienen un grupo de tratados. Estas dos organizaciones se caracterizan por la práctica de enumerar sus tratados, además de ponerles un nombre, y también tienen un sistema de información periódica, y vamos a ver que tienen un sistema de quejas individuales, solo que lo pongo aquí para no confundir, sobre todo si van a hacer una búsqueda de Google, informes periódicos de Costa Rica, y a veces salen los de la UNESCO o los de la OIT y son diferentes. Ok, vamos a ver ahora los procedimientos, estos otros procedimientos que también tienen los comités y que generan información muy útil. Estos que vamos a conocer como procedimientos cuasi jurisdiccionales son procedimientos reparadores, que como lo habíamos visto al principio, buscan arreglar una violación que ya ocurrió. Los procedimientos de información periódica son procedimientos preventivos. Esos no son contenciosos, no son reparadores. Eso lo que buscan es evitar violaciones a derechos humanos más adelante. Los procedimientos cuasi jurisdiccionales significa, para los que no les suena mucho la terminología, como cuasi judiciales, como casi judiciales. No son judiciales porque la resolución final no es una sentencia y los comités no son tribunales. No se quiso así por un tema político. Entonces lo que tenemos es un comité, no un tribunal, y tenemos una resolución y no una sentencia. Aunque básicamente, en derecho internacional, la obligación que deriva de esa resolución, aunque no sea una sentencia, tiene el mismo peso por un principio que usamos los abogados y las abogadas en materia de derecho internacional público, que se llama pacta sunt servanda. Es decir, lo que se establece en un tratado internacional, todo el mundo lo va a cumplir, sea lo que sea. Si usted se metió, lo cumple. Estos procedimientos son, si bien de reparación, vamos a ver que también tienen, si se quiere, en la mayoría de los casos, una posibilidad de que adopten medidas cautelares para evitar la continuación de violaciones que se están produciendo. Entonces también les da un olorcito por ahí de procesos de naturaleza humanitaria. Como les decía, buscan la protección de personas en casos concretos, sea una o varias, pero estos sí buscan el evitar una violación específica. Y la idea de estos procedimientos es sí ya buscar una condena al país para que deje de hacer o para que haga algo, para que se indemnice a alguien, y tienen un enorme problema, si se quiere, dependiendo del punto en donde uno esté parado, yo lo veo como un enorme problema en muchos casos, y es que son subsidiarios a los sistemas nacionales. Cuando digo que son subsidiarios a los sistemas nacionales, significa que para ir a estos procedimientos ante los comités de Naciones Unidas, primero uno tiene que ir a todos los tribunales internos que sean necesarios y adecuados para buscar esa protección de derechos humanos en nuestro país, y después se puede ir al sistema de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ese proceso de agotamiento de los recursos internos, que es como se llama esa fase previa de tener que ir a los tribunales, a la sala constitucional, a la sala primera, segunda o tercera, dependiendo si es un caso, no sé, de contencioso administrativo, si es un problema de familia o si es un tema penal, a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, pueden llevar varios años. Ahora, aclaro que esta subsidiariedad tiene excepciones. Hay varios supuestos en donde ante diferentes comités no es necesario agotar los recursos internos. ¿Cuál es el problema? Que además las excepciones son diferentes según el comité del que estamos hablando. En algunos comités resulta ser que si la dilación en el agotamiento de los recursos internos es excesiva, estamos hablando de 2-3 años, aquí casi todo dura más, es excesiva, entonces la parte ya no tiene que esperarse a agotar los recursos internos y se puede ir al proceso. En otros, la excepción es que aunque existan recursos internos, se haya acreditado que no son eficaces en la práctica.
Entonces yo nada más pruebo eso, ajusto algún grupito de prueba en esa dirección y me voy de una vez al comité. Sin embargo, esto sí les digo, hay que verlo caso por caso. Y quiero aclarar, esto que les estoy diciendo, que es una desventaja de este comité, no es un problema de Naciones Unidas. Igual funciona en la Corte Interamericana y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está este mismo requisito de admisibilidad en la comisión y vamos a ver eventualmente las excepciones. Conocer la diferencia entre los procesos cuasi jurisdiccionales y los procesos de información periódica es fundamental, porque esto nos ayuda a la hora de buscar información y de entender cuando estamos ante una observación del mismo Comité de Derechos del Niño que está regañando al Estado por lo que hizo en relación a una familia, a una niña o a un niño, de cuando el comité le está diciendo a Costa Rica hay que cambiar todo su sistema de seguridad social en lo que hace al tema del embarazo adolescente, por ejemplo. ¿Cómo funcionan estos procesos cuasi jurisdiccionales? En principio, hay 3 tipos. Tenemos un sistema de quejas entre estados. Costa Rica no ha tenido ninguna queja entre estados, es decir, ningún otro país nos ha demandado. Nosotros tampoco hemos demandado a ningún otro país. Costa Rica en esas cosas no se mete. A veces la neutralidad resulta ser un poco odiosa cuando estamos en materia de violaciones al derecho, a derechos humanos. Esto es una nota al pie de mi parte. Es posible que hayan quejas de naturaleza cuasi jurisdiccional en este tipo de procedimientos de algunos órganos de la propia Naciones Unidas. Esto en la práctica ya no se da. Se dio muy excepcionalmente en el proceso de descolonización en los años 70 en África, pero ya no. El fuerte de este proceso es el de las quejas entre particulares, es decir, un señor o una señora, ya sea nacional de un país o extranjero residente en el país, que ve una violación de derechos humanos en cada uno de los temas protegidos por los tratados y se va a Naciones Unidas a buscar una protección. Aquí les quería decir que también hay este tipo de quejas individuales en los otros sistemas. En la OIT lo tiene, en la UNESCO lo tiene, y aquí nada más una precisión terminológica de tal vez si se quiere de cultura general, pero por si se lo encuentran en un pie de página. Los pies de página son fundamentales porque es donde hay más información en estas resoluciones. Hay un procedimiento que puede ser utilizado como protección de derechos humanos en la Comisión Internacional de Encuesta en Asuntos Humanitarios. Yo sé que esto suena como encuestas, pero en realidad es una mala traducción. Como mala traducción es el nombre que le pusieron al buscador de derechos humanos de Naciones Unidas, que se llama Índice Internacional de Derechos Humanos. El Comité Internacional de Encuesta es el órgano que ve conflictos en materia de derecho humanitario en el Comité Internacional de la Cruz Roja, que sirve eventualmente como una vía de tutela en esta materia. Estos son los parámetros que hay que tener en cuenta siempre y que se van a analizar. Se los pongo aquí porque normalmente el comité siempre va a hacer un apartado inicial de estos temas. Antes de entrar en la carnita, el tema de que si es una persona física, el tema de si se agotaron recursos internos, las pruebas aportadas. Esto que está en la penúltima que dice ne bis in idem o non bis in idem, significa que la persona que se fue a este comité no fue a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, o si es una persona europea, no fue al Tribunal Europeo. Si la persona decidió ir al Tribunal Europeo o si es americana y se fue al sistema interamericano, aquí le van a decir no bis in idem, no 2 veces lo mismo. Ya usted denunció allá, no venga aquí. A veces las personas en este tipo de charlas me preguntan, ¿y cuál escojo? ¿Cómo sé si me voy a la Corte Interamericana en un caso o si me voy al CEDAW, por ejemplo, al Comité de Derechos de la Mujer en Naciones Unidas? No hay una regla. Siempre mi recomendación en estos temas es que hay que ver el estado de evolución de las resoluciones que se están produciendo en cada uno de los sistemas. A veces en algunos temas de protección de derechos del niño
aunque uno quiera decir, voy a ir a la Corte Interamericana, como sale la gente hablando en televisión cada vez que pierde un caso y le ponen un micrófono, voy a ir a la Corte Interamericana. Para empezar, usted no puede ir a la Corte Interamericana. Ya vamos a ver que quien va a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. Usted lo llevan ahí de arrimado, pero quien demanda la comisión. Siempre, siempre, siempre una ONG responsable o un abogado responsable, si es un abogado particular, que va a llevar un caso a una protección supranacional de derechos humanos, lo que debería ver es que si tiene que ver un asunto, no sé, con violencia de género, para ponerles un ejemplo, yo lo que recomendaría es ver cuál es el sistema que en ese momento, a la luz de lo que está produciendo, a la luz de las personas que están nombradas en esos órganos, dan una mejor posibilidad de desarrollo del tema. Y entonces, aunque la Corte Interamericana tiene desarrollos muy interesantes en materia de género, pues posiblemente me sirva más irme al Comité de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas, porque hay un desarrollo más vanguardista, excepto que sea un tema que tenga que ver con algún aspecto de desarrollo religioso en donde en el Comité de Desarrollo, en el Comité de Derechos de la Mujer, son un órgano planetario en donde no solo tienen países occidentales, sino que hay países árabes donde tienen la Sharia y hay países, no sé, de Oriente, en donde el rol de la mujer se puede ver con ojos distintos y entonces ese tema mejor no llevarlo ahí, mejor que sea visto con ojos puramente occidentales en un sistema como el sistema interamericano en donde están solo países de este lado. Ahí cerramos este tema. Ahora les quiero comentar el otro conjunto. Ya vimos procedimientos de información periódica, ya vimos procedimientos cuasi jurisdiccionales y ahora vamos a ver los contenciosos. Aquí sí estamos hablando de tribunales, estamos hablando de sentencias, estamos hablando de una vinculación ya de parte de los estados de un juicio literalmente como el que podemos tener a nivel interno y de ahí que en el derecho internacional público el acceso de los individuos a este tipo de procesos está muy cerrado. Vamos a ver que se ha abierto un poco en la jurisdicción penal internacional. Estoy seguro que de esto, pues Giancarlo sabe más que yo, pero voy a hacer algunos apuntes que sin perjuicio de que si me hacen una pregunta y meto las patas, Giancarlo me corrija. Estos procedimientos se caracterizan ahora sí por estar frente a tribunales internacionales que no hay en el momento un tribunal internacional de derechos humanos. Tenemos tribunales como la Corte Internacional de Justicia que tiene competencias para litigios, para juicios entre países. Y en este contexto se han emitido procedimientos de derechos humanos. Hay unos desarrollos interesantísimos que han salido, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia en lo que hace al conflicto árabe-israelí, donde se hacen unas consideraciones muy útiles en materia de derechos humanos y tenemos además grandes desarrollos en materia de derechos humanos, básicamente a partir de los tribunales penales internacionales, que en principio no son tribunales de derechos humanos, pero al revisar severas violaciones en esta materia, han hecho desarrollos que vale la pena tener como parámetro. Y aquí básicamente vamos a ver los siguientes. Los tribunales internacionales empezaron para conflictos concretos. Tenemos el de la antigua Yugoslavia, donde en el contexto de una guerra étnica, donde un grupo de religión cristiana atacó a un grupo de religión musulmana y se produjo un tema de limpieza étnica utilizando la violencia sexual y la violación como principal arma. Una cosa asquerosa que se vivió en la antigua Yugoslavia, y es que a veces tal vez hice la precisión religiosa sin contextualizar. En este momento, a veces nos precipitamos y cuando hablamos de terrorismo o cuando hablamos de violación a derechos humanos, algunas lenguas se mueven muy rápido sin pensar y caemos en la generalización y decimos, es que la posición de la mujer en los países árabes o es que la posición de los niños en Sudáfrica. No, no generalicemos. El Islam, como el como el cristianismo, como el budismo, son programas programáticos. Ha sido la práctica
de los regímenes políticos que han implementado esas religiones las que han llevado en algunos casos a terribles y lamentables violaciones de derechos humanos. Y este caso en Yugoslavia, que además, es decir, no es un país africano, no es un país asiático, es un país europeo y en el centro de Europa. Y aquí no estoy hablando tampoco de la Segunda Guerra Mundial en la primera mitad del siglo XX. Estoy hablando de los 90. Es más, yo creo que ya todos los que están en el grupo habían nacido. Algunos sé que estaban muy bebés todavía en esas fechas. Otros ya no estábamos tan bebés. Pero esto se vio y lo que pasó en Yugoslavia lo vimos, los que estábamos más grandes, lo vimos en CNN y los países no hacían nada. Después hicieron un tribunal internacional y sí, se juzgaron las atrocidades, las asquerosidades y las porquerías que se hicieron en esa guerra. Y si eso me revuelve la panza, les digo que lo que pasó en Ruanda entre los Hutus y los Tutsi, en donde el genocidio y la limpieza étnica fue asquerosa al punto de que a los que no mataron les cortaban los brazos y la única opción que la comunidad internacional vio y vio por televisión era manga larga o manga corta. Y ese tema de manga larga o manga corta es dónde quiere que le corte el brazo, desde arriba o a medio brazo. Usted me dice, y a punta de machetazos se mataron. Esta situación generó la necesidad de entender que el mundo necesita un sistema penal internacional para cuando no funcionan las estructuras penales domésticas. Y es por eso que se generó el Tratado de Roma. No es que la Corte Penal Internacional está en Roma, nada más una precisión, ahí está en Holanda. La Corte Penal Internacional ya está funcionando, ya tiene casos. Lamentablemente hay oposición muy fuerte de muchos países que inclusive han generado tratados internacionales. Aquí estoy hablando específicamente de Estados Unidos, que ha generado una serie de tratados con países que buscan generar la inmunidad frente a la Corte de sus Fuerzas Armadas. Es un tema político que podríamos ver en otro momento, no vamos a entrar. Y nada más por ahí, si se meten a Google y las traducciones que hace Google a veces no son muy técnicas, entonces los podrían llevar a ejemplos de una cosa que se llama tribunales penales internacionalizados o tribunales internacionalizados. Esto es una categoría que hay por ahí en derecho internacional, que son penales domésticos fiscalizados por órganos internacionales para que todo salga bien, y los vamos a encontrar por ahí en Camboya, en algunos casos, pero si no nos vamos a meter nosotros menos en esto, nada más se los digo, tengan cuidado cuando se meten a Google. Vamos a ver si puedo hacer, porque yo creo que esta es la primera vez que lo voy a hacer en una presentación. En la presentación que les voy a remitir, ustedes sí lo van a poder hacer. Estos son enlaces. Aquí les estoy poniendo ejemplos. Se supone que si le hago clic, me voy, ok, debió haberme hecho la traducción al español automático, seguro es por el enlace. Cuando ustedes lo hagan, fuera de Zoom, les va a hacer la traducción al español. Este es un típico informe del Comité de Derechos del Niño contra Costa Rica. De hecho, este es el más reciente. Esta es la versión en inglés, por eso la ven aquí en inglés. Aquí la van a ver en español. Cuando ustedes ingresen por el enlace, les va a salir la traducción. Aquí viene todo un análisis de la situación de los niños en Costa Rica. Se analizan varios temas. Normalmente se le da énfasis a algunos artículos y esto permite el abordaje. Esto es solo para que vean la estructura. Veamos ahora, esto es una petición individual. Lo vamos a ver aquí. Esta sí me la tradujo. Esta es una petición individual también ante Comité de Derechos del Niño. Es un caso concreto, reciente, relativamente del 2017 en contra de Costa Rica. Cuando son niños pasa frecuentemente esto. El comité pues maneja siglas por un tema de protección del interés superior del niño. Van a ver ustedes los antecedentes. Esto es un problema que tiene que ver con el registro civil y la inscripción de menores en el registro civil de Costa Rica. No me voy a quedar aquí, volvamos a la presentación.
Marcela, varias precisiones. Primero, para los que no son abogados, les comento que Marcela tiene razón. Yo no recibí esto tampoco en la universidad. Lamentablemente, recibí 2 cursos de Derecho Internacional Público y me hubiera encantado que me hubieran explicado estas cosas, pero no, se quedaron en temas más generales. A la luz de lo que Marcela nos está diciendo, yo quisiera hacer una precisión inicial que tal vez por cuestiones de tiempo no la hice aquí, pero que sí se hacen en los cursos que doy cuando ya tengo muchas semanas para este tema. Y es que los comités tienen una función de interpretación de los tratados. Entonces hay varios comités que hacen unas resoluciones generales de interpretación y a veces se les ponen número. Y según la traducción, además que estemos usando, las podemos encontrar como observación al artículo 14 o resolución interpretativa al artículo 13 o observación al artículo 16. Estos trabajos no tienen que ver, aunque se llaman así, con lo que, con las observaciones del sistema de información periódica. Entonces, si ustedes entran a los tratados, no en las páginas de Costa Rica, sino que entran a los tratados en las páginas de Naciones Unidas, van a ver que muchos traen el artículo y abajo donde dice observación general o puede decir observación del comité, es que la traducción a veces va a cambiar. Esas observaciones que, como les digo, tienen número, son observaciones en donde el comité hace una explicación de lo que entiende de alguna cosa importante del artículo que va a aplicar para todo el mundo. Diferente es la observación que emite para el país. Ahora, entrando a la pregunta concreta de Marcela, ahora sí, en las observaciones de país, cuando vemos el sistema de información periódica, vamos a ver que los comités, dentro de toda su burocracia, los comités están integrados por expertos independientes, expertos y expertas independientes que hacen las funciones de las personas que deciden, pero además abajo hay todo un grupo de burocracia internacional, donde están grupos de trabajo y relatores especiales. En la mayoría de los casos hay grupos de trabajo y relatores que van dándole revisión. No es que los miembros del comité hacen todas las actividades secretariales, ellos más bien básicamente deciden y toman grandes decisiones. Ellos lo que hacen los relatores y los grupos de trabajo es preparar la información o, y aquí le contesto, darle seguimiento para el proceso que sigue después de la información. Entonces, los estados van dándole continuidad, los comités van dándole continuidad, recibiendo información, haciendo preguntas. Normalmente para el periodo siguiente, si bien la idea es cambiar la revisión del eje que se está haciendo, pues en la mayoría de los casos se procura darle seguimiento a algún tema importante que se quedó, pero normalmente sí hay un proceso de seguimiento. Fundamental, evidentemente, la participación de las ONGs, que son las que llaman por teléfono, le mandan el correo electrónico al relator o al grupo de trabajo de seguimiento y le dicen, vea, el Estado no está cumpliendo ni papa con lo que ustedes dijeron hace 4 años. Y entonces ahí es donde se permite, digamos, el tema de retomar el asunto. Además, hay ONGs muy, digamos que con recursos. Como ustedes saben, en el mundo de la organización no gubernamental, no todas son pobres ni todas tienen recursos. Algunas tienen financiamiento externo, algunas, no sé, por ahí algunas ambientales, Neotrópica, Mar Viva, tienen sistemas de financiamiento y esto les permite, por ejemplo, tomar esta información internacional y venir a los tribunales internos, a la jurisdicción contenciosa administrativa, a la sala constitucional y litigar para hacer más efectivo y más rápido ese proceso de adopción de las decisiones y de las recomendaciones que se adoptan internacionalmente. La regla general, Giancarlo, va a ser que le va a tocar a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay regulaciones especiales a veces a nivel interno que le dan, por ejemplo, la relación entre el sistema nacional y el sistema externo a algún otro ministerio. Siempre la regla general va a ser que va a ser alguien del Poder Ejecutivo. Entonces, hay situaciones en donde de repente el contacto
entre Costa Rica y la Organización Internacional del Trabajo no va a estar a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino del Ministerio de Trabajo. O, no sé, ahora que está el tema OCDE, de la Organización esta para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por regla general, las relaciones exteriores le tocan a la Cancillería, pero aquí estamos ante un tema específico de comercio exterior, entonces se va para el Ministerio de Comercio Exterior, por ejemplo. Y eso se va viendo caso por caso. En primer lugar, si hay alguna ley que establece que le toca al ministerio específico, y si no, la otra es la valoración de la especialización. Cuando no hay ese tema, la idea es que sea relaciones exteriores, pero no solitos, que relaciones exteriores sea el órgano del Estado que articule en un lenguaje de derecho internacional, que sepa coordinar con nuestra embajada o nuestros representantes en Naciones Unidas. ¿Cómo se va a hacer eso? Pero yo no vería, por ejemplo, un informe ante el Comité de Derechos del Niño sin que medie una intensa coordinación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el PANI, con la Caja Costarricense del Seguro Social, y que se agrupe de alguna manera, no sé si será en el PANI, eso se verá en cada gobierno. Ahí hay todo un sistema dentro de la administración pública que conocemos como el sistema de rectorías, que es quien da las líneas políticas. Y ahí se prepara la información, se le pasa a la Cancillería y varios años después lo presentamos. Mire, en principio, deberían serlo por sí solas. Deberían serlo por sí solas por el principio pacta sunt servanda, es decir, el Costa Rica firmó un tratado internacional, aceptó la competencia cuasi jurisdiccional de los comités y entonces el Estado debería acatar. ¿Cuáles soluciones alternas hay? Se han discutido varias en doctrina, Giancarlo. La que toma más fuerza es que la jurisdicción contencioso administrativa, que es en la que yo estoy, entre otros temas, tiene la capacidad de ver omisiones de las administraciones públicas. Lo que necesita la jurisdicción contencioso administrativa para generar una sentencia, obviamente interna, de condena, de hacer a la administración pública, es que haya una obligación preexistente que el Estado no esté cumpliendo. Y entonces, a veces, esa obligación preexistente es una disposición reglamentaria. A veces esa disposición interna que genera una obligación preexistente que no se está cumpliendo es un contrato administrativo. Correcto. Entonces se ha dicho que perfectamente una resolución, que no hemos tenido el caso todavía, una resolución de un comité de Naciones Unidas que dice que el Estado tiene que hacer algo específicamente para Jorge Leyva, para ponerme de ejemplo, para Jorge Leyva en estos términos, es claramente una obligación preexistente para el Estado de Costa Rica o para algún ministerio o alguna entidad, alguna otra entidad, una municipalidad o el ICE o la Caja. Claro. Entonces, esa sería la vía, lo cual genera un enorme problema porque es meter a la persona en un juicio para agotar recursos internos, en un juicio internacional para que le den la razón y después en otro juicio interno para que se ejecute la condena que se dio. Hay otros mecanismos, pero esto sí ya es más, digamos que más minucioso dentro de la jurisdicción contencioso administrativa que tenemos. Hay unas figuras ahí sumarias de ejecución de acto firme y favorable que se hacen en ejecución de sentencia, pero no me voy a meter aquí. En algún otro momento lo podemos hablar, porque hay cerca de 4 posiciones de qué se puede hacer en la jurisdicción contencioso, pero sí se ha pensado que es o en las 4 vías que hay en la jurisdicción contenciosa o en sala constitucional vía amparo. No, ahorita lo vamos a ver. Aquí les cuento que Giancarlo está haciendo trampa porque se está yendo más adelante de la exposición, que es lo que sigue. pero no. A ver, el tema de la UNOPS, bueno, que en primer lugar no es un órgano de protección de derechos humanos, sí es un órgano pensado en ayudar a la administración interna de los países.
Aquí tendríamos que ver el tema de la regulación de la vinculación para el caso concreto entre UNOPS y el país, porque normalmente estas convenciones, estas relaciones, y le contesto a Giancarlo directamente, vienen con una cláusula de inmunidad, ya sea de inmunidad funcionarial, es decir, por el convenio de Viena sobre las inmunidades de los funcionarios internacionales, o de la inmunidad propia que tiene Naciones Unidas frente a los tribunales domésticos. Habría que eventualmente ver la relación jurídica concreta, y aquí ya nos ponemos muy especialistas, a ver si lo que tenemos que hacer es, para el caso concreto, la propia Naciones Unidas fuera del sistema de derechos humanos tiene órganos jurisdiccionales domésticos donde se litigan, por ejemplo, temas laborales de los funcionarios y funcionarias de Naciones Unidas, pero también demandas a lo interno de incumplimientos de los órganos, sea entre ellos o sea de algún estado con algún órgano de Naciones Unidas, pero esto se barre a lo interno. Ahí no podríamos entrar en algún sistema de proceso doméstico. Por eso es tan complicado. Por eso es tan complicado darle obra pública a los NOPS, que es, supongo que por donde va la pregunta suya, porque los incumplimientos, si es que se dieran, si la obra pública sale bien, no hay ningún problema, en buena hora que la UNOPS lo hizo. Ahora, también tenemos que tener claro, y tal vez aquí no aclaré, la UNOPS es una parte, un órgano de Naciones Unidas que ayuda a los países que no tienen la capacidad de construir instituciones nacionales que generen obra pública, y Naciones Unidas les ayuda. En este gobierno y en el anterior, Costa Rica ha recurrido a esa parte de Naciones Unidas para hacer algunas obras públicas. Y creo que el puente de Saprissa es un ejemplo de ese tipo de mecanismo. Esto es muy complicado porque Costa Rica sí tiene instituciones, pues ahora con el caso de la cochinilla, como pasa, pues pasó. O sea, yo no voy a adelantar nada porque no dejo de ser juez y no quiero adelantar criterio en este tema. Pero el hecho de que tengamos casos de corrupción en esta materia no significa que Costa Rica no tenga un sistema doméstico de contratación de obra pública. Y la ventaja de tener un sistema doméstico de contratación de obra pública es que si la empresa contratista, allá no estoy en el campo de Giancarlo penal, si no estoy en el campo administrativo, que es el mío, no cumple, pues hay mecanismos jurídicos para cobrarle a la empresa y hacer, no sé, acciones de recuperación de dineros. Pero eso, Giancarlo, lo vamos a ver más adelante. Excelente pregunta, Melissa. Aquí vamos a hacer una división. Vamos a distinguir de las resoluciones que salen de los procedimientos cuasi jurisdiccionales, tema que será atendido en otra pregunta, de los informes y la vinculancia que estos puedan tener cuando son el resultado del proceso de información periódica. Y aquí vamos a hacer una subclasificación de estos procedimientos, perdón, de este tipo de resoluciones, de este grupo particular de procedimientos dentro del subsistema convencional. Aquí la subcategorización que vamos a hacer es en los siguientes términos. Aquí vamos a tener recomendaciones que son de carácter general, en donde los comités invitan a los estados a adoptar buenas prácticas, sea aquellas que han sido implementadas en algún otro país o que el comité, pues en fin, entiende que es una buena idea, una buena forma de abordar eh, una determinada situación en el país, pero siempre entendiendo que es resorte exclusivo del país en el marco de su soberanía nacional adoptar o no esa práctica o alguna variante que se estime conveniente. Cosa distinta es cuando en el marco de un procedimiento de información periódica, el comité hace una interpretación concreta y puntual de la convención o tratado que está llamado a interpretar a la luz de una situación concreta que tuvo conocimiento en el contexto de ese procedimiento de informes periódicos. Es decir, aquí estamos en un caso en donde a la luz de una violación, generalmente es de una circunstancia, algún problema sistemático de violaciones que se ha encontrado posiblemente a través del sistema de informes sombra o shadows, como se les conoce en inglés, eh,
y se hace una interpretación puntual de la convención que recordemos sí es directamente vinculante no solo para el Estado, sino para todos los órganos de la administración pública, del Poder Legislativo y del Poder Judicial que conforman el sector público del respectivo país. En este segundo caso, aquí sí, aquí tenemos una obligación muy específica de naturaleza de derecho internacional derivada de un tratado internacional que es específica a la luz de la precisión que hace el comité. Le digo que esto pues no lo conozco en la práctica, no sé si en algún momento se ha implementado, pero creo que esta sería la vía de construcción de un alegato, no solo para la vinculancia, sino para la justiciabilidad, es decir, para poder exigir en tribunales de justicia una, una modificación, ya sea activa o pasiva, de la administración pública en lo que hace a una recomendación en el marco del sistema de informes periódicos. Punto. Lo otro que estaba hablando con Giancarlo son métodos de cuando el Estado no quiere cumplir lo que el tratado dice, pero es que no solo pasa con los tratados, pasa con las leyes. Por eso es que tenemos una jurisdicción contencioso administrativa y una sala constitucional donde la gente tiene que ir cuando el Estado no hace algo que tiene que hacer. Ya esos son métodos no para crear la obligación, sino para hacerla efectiva, para ejecutar el cumplimiento de esa obligación. Esto es igual como cuando usted tiene un problema con la electricidad en su casa. Usted debería tener un buen servicio de electricidad y debería arreglarse la primera vez que se hace porque usted tiene derecho a que eso funcione bien. Igual pasa con los comités. ¿Qué sucede en la realidad? A veces las administraciones públicas o a veces los estados no son tan eficientes como deberían. Y entonces, a veces lo que se necesita es una motivación adecuada, una buena patada en el trasero para que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reiteración de lo que usted me está diciendo? Que el comité le dice, mire, hace 3 informes le dije que corrigiera esto, que es un poco lo que hablaba con Marcela antes. ¿Qué es lo que pasa con este tema? De que a veces lo que se necesita es darle esa patada y esa patada a veces puede ser un jalón de orejas por parte de la Defensoría de los Habitantes o a veces esa patada puede ser no un jalón de orejas de la Defensoría de los Habitantes, sino una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que además le pone una multa a la funcionaria o el funcionario si no cumple la sentencia que se le hizo. A ver, una cosa es el mundo del deber ser y otra cosa es el del mundo del ser. En el deber ser, el Estado debió haber acatado el compromiso con la primera recomendación, con la primera observación. Ahora sabemos que pues, posiblemente, si yo soy la ONG, no me voy a esperar 3 informes. Agarro el primero y me voy a la sala constitucional. Sí. Ok. También le digo, Melissa, esto es un tema de realidad porque cuesta mucho encontrar alguien, en primer lugar, que tenga los recursos y en segundo lugar, que tenga el Sí, conocimiento para poder hacer ese link entre tener gente que conozca la parte internacional y tener gente que conozca los recovecos jurídicos nacionales para sí. poder, para poder hacer ese puente. País simple y sencillamente la vio, no le interesó, no nos conviene, es lo que en palabras bonitas, lo que se pensó cuando llegó la convención a Costa Rica es, la verdad es que no nos conviene. Habría que ver si en algún momento algún partido político decide llevarla, no sé, el Liberación, el Frente Amplio, el PAC, los cristianos, alguno, y que los otros le den la adhesión y el apoyo, y eso se vote y se haga ley, pero no es que hay que avisar que no, simple y sencillamente hasta que alguien no la lleve a la asamblea y se ha intentado llevar, se ha hecho presión, pero no. Nada más, Estefanía, para hacer un paréntesis, porque estoy viendo la hora, voy por la mitad de Naciones Unidas, falta más, bueno, falta como 2/3 partes, les aviso a los demás por el tiempo que habíamos conversado. De mi parte yo no tengo problema, pero que no crean que la exposición de Naciones Unidas es lo que vimos.
Ok, eso es una pregunta de derecho internacional público. En el derecho internacional público clásico, la diferencia que había entre estas dos tipos de tratados era como una relación de la más o menos de la que teníamos, de la que tenemos en este momento en Costa Rica, entre la ley que hace la Asamblea con reglas muy generales y los reglamentos que los van desarrollando en específico. Entonces, había esa relación entre ley y reglamento, protocolo y tratado. Ahora, de unos tal vez 70 años para acá, ya no necesariamente es así. Cuando usted lee la Constitución Política, va a ver que la Constitución Política habla de protocolos como estas normas que solo desarrollan temillas ahí sueltos y que no es necesario. Protocolo como tal no genera una referencia a la naturaleza intrínseca de la norma que estamos viendo. Tocará ver caso por caso porque hay tratados internacionales que se llaman convención, hay tratados internacionales que se llaman tratado, como los de libre comercio. Hay eh, tratados que se llaman protocolos o hay otros que se llaman pactos. Eso habrá que verlo. En principio, no hay ninguna diferencia entre tratado y protocolo en este momento si nos vamos a la naturaleza del nombre. Habría que ver caso por caso. Habrán situaciones como, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, bueno, entre Centroamérica y Estados Unidos, el CAFTA, en donde se hablan de protocolos subsidiarios, donde se van a regular temas tarifarios o algunos otros temillas ahí de ciertos bienes. Ahí los protocolos sí son normativa como de segundo nivel, pero en este caso los protocolos que estamos viendo dentro del Treaty Bodies son tratados, tan convenciones internacionales, tan tratados como los primeros. La complemento, lo que le diría es no se atenga al nombre. Vamos a analizar ahora la otra parte de la protección de derechos humanos. Y es que el sistema convencional o el subsistema convencional es muy lindo en el papel, pero ese subsistema, les digo, viene siendo más o menos algo así como un lagarto enyesado. Es un sistema muy tieso, muy duro. El tema del agotamiento de los recursos internos no deja de ser eh, un obstáculo para acceder al sistema. Tiene la enorme ventaja que tiene colmillos, tiene dientes, porque su base convencional hace que lo que ahí pase esté cubierto por el principio pacta sunt servanda que estuvimos conversando. Pero de ahí tampoco podemos negar que es un sistema, sí, con algunos requisitos de acceso. O sea, no es que Costa Rica está presentando un informe y yo, Jorge Leiva, digo, oiga, señores de Naciones Unidas, yo quiero presentar un informe sombra, denme, dentro de toda la agenda del planeta, denme a mí 20 minutos. No, lamentablemente no es así. Y entonces, para tratar de buscar soluciones más expeditas a un tema de protección de derechos humanos, en aspectos en donde los estados evidentemente no iban a firmar tratados, los funcionarios y funcionarias de Naciones Unidas han ido creando una serie de resoluciones que buscan generar protección de derechos humanos alternativas. Y aquí ocupo hacer algunas precisiones orgánicas de Naciones Unidas eh, para lo que vamos a ver. Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, originalmente en su estatuto, cuando se crea con tres grandes órganos. La Asamblea General, un país, un voto. Eso es como muy idílico, porque al final los temas que van a la Asamblea General, sí, todo el mundo vota, pero no son temas particularmente relevantes. Tenemos un Consejo Económico Social, que es el que se conoce como ECOSOC, si la memoria no me falla, creo que son 52 países, ahí me disculpan si me equivoco en el número. Este Consejo Económico Social se divide en comisiones de trabajo, a veces comisiones integradas por expertos, a veces comisiones integradas por países. En algún momento el ECOSOC creó una comisión de derechos humanos que es diferente del Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que fiscaliza la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y tenemos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano que de verdad toma las decisiones más importantes
en Naciones Unidas, donde tenemos los países con voto permanente o con poder de veto, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y unos campos que se van rotando de vez en cuando para que todos los demás sintamos que participamos en aspectos importantes en el planeta y que se van circulando por región. Son los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad, pero no, este no es un curso de Organización de Naciones Unidas. Esto me interesa por lo que vamos a ver más adelante en procedimientos. Y recientemente se creó, producto de la guerra del terrorismo, el Consejo de Derechos Humanos como uno de los principales órganos de derechos humanos, que, a ver, no es un órgano de la Carta de Naciones Unidas, pero sí tiene la pretensión de ser uno de los órganos principales de Naciones Unidas. Y aquí todo el mundo se levanta y aplaude y dice, ni creamos un órgano de mayor relevancia de Naciones Unidas que vamos a llamar Consejo de Derechos Humanos. Aquí yo diría suave porque vamos a ver qué tanta alegría vamos a tener cuando entendamos por qué pasó esto. Aquí las precisiones terminológicas que les decía, vamos a tener un comité de derechos humanos, una comisión de derechos humanos que ya no existe porque fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, pero es frecuente, muy frecuente de verdad que la gente cuando está hablando y sobre todo la prensa confunda el Comité de Derechos Humanos como órgano que fiscaliza el sistema de aplicación en el contexto del subconvencional del Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Comisión de Derechos Humanos que fue un órgano del ECOSOC y el Consejo de Derechos Humanos. Si yo les tuviera que hacer un examen, les pregunto esto. Vean, vamos a ir viendo rápidamente qué hace cada uno para cuando entremos en los procedimientos de derechos humanos que ven estas instancias. La Asamblea General es como, el ejemplo está muy jalado porque no necesariamente es así, pero pensemos que es una especie de parlamento mundial, una asamblea legislativa mundial, solo que no tiene la capacidad de legislar. Por eso les digo, lamentablemente el ejemplo no se nos ajusta. Esta asamblea en materia de derechos humanos ha creado altos comisionados, ha creado comités y ha creado misiones de observación que son como grupos que van a un país a ver cuál es la situación específica. En lo que hace a los altos comisionados, lo primero que quiero aclarar es que cuando hablamos de alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos o para los refugiados, a veces pensamos que es una persona y sí, está encabezado por una persona, pero son órganos colegiados, es decir, están creados como un grupo de personas encabezados por alguien. Y entonces, dentro de los altos comisionados tenemos a los más típicos, a los que más escuchamos, al ACNUR y al alto comisionado o a la alta comisionada de derechos de Naciones Unidas para los derechos humanos, pero también tenemos el que existió para Namibia, esto ya no es relevante, por eso no se los pongo en negrita, y también tenemos a la UNICEF. A veces pensamos que la UNICEF y la UNESCO y la OIT son iguales. No, vean ustedes donde ubicamos el régimen jurídico de la UNICEF. El tema de la infancia funciona como un comité. Estos son algunas comisiones especiales. Ya esto no se está usando. Ya lo vamos a ver por qué. El sistema de procedimientos 1236, que ya les voy a decir qué es, y lamentablemente el 1503, han aborcado todos estos temas, así que ya esto no se está usando. Sin embargo, es importante que conozcan estos comités que funcionaron hace mucho tiempo. Tal vez el único que ha generado información relativamente reciente, de hace 25 años, es el de Sudáfrica, pero como les digo, ya esto es de valor académico. Esto sí me interesa. Mira, aquí no puse resolución y no puse que era la 726. Cuando se crea las Naciones Unidas, en el 59, el Comité el ECOSOC, Económico y Social, empieza a recibir muchas denuncias en lo que hace a las violaciones de derechos humanos. Y es en 1959, mediante la resolución, si la memoria no me falla, 726, que crea un órgano que se va a llamar Comisión de Derechos Humanos. Esta Comisión de Derechos Humanos va a tener una particularidad
que va a ser su sello distintivo y que provocó digamos que un muy buen suceso. Tan buen suceso que yo diría que le provocó la muerte. Y es que fue constituida no por embajadores de países, sino por expertas y expertos independientes. Y esto le dio a la Comisión de Derechos Humanos una enorme independencia respecto de la posición de los países que estaban en Guerra Fría y de los conflictos que ellos tenían. Y esta comisión empezó a tramitar una serie de temas de derechos humanos. Primero generó una resolución de naturaleza procesal, la 1235, y después generó, 3 años después, a raíz de una enorme presión de los países, ya van a ver ustedes por qué, porque lo voy a explicar en la filmina siguiente, cuáles son los procedimientos que se crean en estos dos, la 1503, que son resoluciones de naturaleza procedimental. Veamos, los dos procedimientos del 1235 y del 1503, que les digo, 1967 y 1970, tienen características. Les recuerdo, primero sale la 1235 y esta 1235 va a generar una presión en la opinión pública de los estados para que el sistema se cambie, y entonces esto lleva a la Comisión de Derechos Humanos a hacer un procedimiento diferente que va a ser el 1503. Y es que vean las diferencias que tienen ambos procedimientos. En el 1503, para empezar, es público. El procedimiento es público, es decir, al Estado le van a ventilar la ropa sucia enfrente de todos los demás. No había o no hay el requisito de agotamiento de los recursos internos. Entonces la gente, ¡pum!, de una vez se podía ir sin tener que esperarse años en los tribunales nacionales tratando de que el asunto se le arreglara. Las fuentes de información que se podían recibir en el procedimiento 2 y 35 era prácticamente cualquiera. Habían algunas restricciones, o todavía las hay, en materia de prensa, y además, como es no convencional, no requería autorización del Estado. Los procedimientos 1235, que son muchos, los procedimientos 1235 nada más se agarraban de los artículos 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas, que hablaban de la obligación de los estados de proteger derechos humanos, y listo, decían, de por si es que usted por pacta sunt servanda, estados tienen que proteger derechos humanos y yo solo los estoy canalizando a través de esta resolución. Como ustedes se imaginarán, esto le cayó horrible a los estados y se genera toda la presión de modificar el procedimiento, y es por eso que surge el procedimiento 1503, que algunos dicen, no, pues sí es lo mismo que el 1235, solo que va a tener algunas particularidades sin importancia, mínimas. Nada más cambiemos, que ya no va a ser público, sino que va a ser privado. Pongámosle ahí el detallito, que usted tiene que agotar recursos internos ante el Estado antes de irse para arriba. Las fuentes de información las vamos a negociar, a ver cuál es la prueba que se puede presentar y cuál no. O sea que no cualquier prueba se va a presentar. Y además, usted solo me va a hacer un procedimiento 1503 y yo estoy de acuerdo. Claro, esto hace que todo el sistema de protección, así no, esto es como cuando los chiquillos o las chiquillas jugaban fútbol y querían ir montados. Sí, claro, usted quiere a los buenos en la rifa y me deja a mí jugando con los demás. Las condiciones prácticas del procedimiento 1503 frente al procedimiento 1235 fueron terribles. Esto provocó que en la práctica, poquitos años después, así como quien no quiere la cosa, sin querer queriendo, el la Comisión de Derechos Humanos resucitó el procedimiento 1235 y durante los 80s fue el que se empezó a utilizar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el 1503 y lo comparan con el procedimiento o con los procedimientos cuasi contenciosos del subsistema convencional, pues es lo mismo. Mire, la verdad es que si yo tengo que cumplir estos requisitos en el procedimiento 1503, que además no es convencional, mejor me voy a las comités y lo hago allá, y allá obtengo una resolución cubierta por el pacta sunt servanda. ¿Qué fue lo que pasó? Que este procedimiento empezó
a evolucionar. En los años 80, el procedimiento 1235, 1236, ahora ya tengo la duda, yo pensaba que era 1236 y estoy viendo que había puesto 1235. Ahora reviso un momentito y les doy el número de resolución. Este procedimiento es un procedimiento en principio de naturaleza humanitaria, de ayudar, de informar, era preventivo. ¿Qué es lo que pasa? Que como sucede a veces en temas de protección de derechos humanos, el sistema empieza a dar pasitos porque las violaciones de derechos humanos cada vez son más groseras, más violentas. Y de repente empezamos a ver cómo un grupo de trabajo que estaba encargado de el tema de desapariciones forzosas empieza no solo a recibir información, sino a emitir criterios y dictámenes. Y ya esto empieza a incomodar a los estados. Tal vez aquí les voy a hacer una nota histórica. Este procedimiento además tiene un enorme paso adelante. Pero para contarles este chisme histórico en donde Costa Rica sí tiene una gran participación, les quiero hacer esta precisión. En este momento, estos procedimientos 1235 están a cargo de o de relatores especiales, cuando es una persona, un hombre o una mujer, o de grupos de trabajo. Los podemos clasificar de diferente manera. Si hablamos de la materia que conocen, vamos a dividirlos en dos grupos. A veces hay procedimientos de estos que estamos analizando que buscan ver toda la situación de todos los derechos humanos de un país en específico. Entonces tenemos un procedimiento o un relator especial para la situación de los derechos humanos en Guatemala. Hemos tenido un relator para los derechos humanos o relatora en aquel momento de El Salvador. Pero también tenemos temáticos. La diferencia con los temáticos es que es todo lo contrario. Es para todo el planeta, pero solo para un derecho. Para derecho a la educación, para derecho a la vivienda, y ahora en este momento se han ido diversificando todavía más. Y entonces ya tenemos para la situación de las personas, de los jueces o juezas, y al 2020, que es el dato oficial de Naciones Unidas, tenemos en este momento 11 procedimientos geográficos, que es los que hacen referencia a un país, y tenemos 44 procedimientos temáticos. Algunos de estos 44 son relatores especiales o relatoras especiales y algunos son grupos de trabajo. ¿Qué era lo que les iba a contar? La gran evolución de este proceso se da en los años 80, gracias, les digo, no a Costa Rica, sino a un costarricense. Y es que don Fernando Bolio, a quien yo no conozco, no conocí, en su momento fue designado como relator especial geográfico para Chile en los años 90, para atender e informar a la comunidad internacional, que es la finalidad, por eso se llama relator, la persona que relata a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en Chile. Y desde Costa Rica, don Fernando empezó a recibir muchas denuncias de personas en Chile, de lo que estaba pasando con la dictadura de Pinochet. Y este señor se amarró los pantalones y empezó a sacar, abrir una especie, de hecho, como de procedimientos y a llevar como si fuera algo así como un proceso en contra de Chile, y le preguntaba, ya no solo informaba, y esto generó que este señor empezara a conocer una especie de casos individuales. Y Chile hacía los berrinches más gigantes de cómo era posible que un señor allá en Costa Rica, en un país chiquitito en Centroamérica, le estuviera levantando los chingos a nivel internacional de esta manera. Pues bien, esta práctica que se inició en Chile se empezó a replicar por parte de los otros relatores especiales y de los demás grupos de trabajo. Y entonces se empezó a dar una especie de proceso evolutivo. Primero, los grupos de trabajo y los relatores especiales
inician para lo que fueron creados, para un proceso de información y de relatoría internacional para avisar qué es lo que está empezando. Y después dan un pasito adelante. Esto pasa casi que con todos los demás procedimientos públicos o con todos los demás procedimientos especiales en la década de los 90. Y entonces empiezan a emitir quejas individuales. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se da, al igual que con los comentarios finales y las observaciones finales de los órganos del sistema, del subsistema convencional, se da en los 90s. Y es que este es un momento histórico ideal para los derechos humanos. Acaba de terminar la Guerra Fría. Todo el mundo tiene la idea en la cabeza que ahora el mundo va a ser un mejor lugar para vivir. Se da la Convención Universal de, la convención, pero no como tratado, sino la reunión que se hace en Viena en 1993, Universal sobre Derechos Humanos, que es uno de los eventos que generó los mejores materiales en materia de derechos humanos, y que solo eso está para que uno tenga un curso de qué fue lo que pasó en Viena. Y entonces los estados, digamos que en este contexto político aguantaron estas cosas, soportaron que los órganos de los comités tuvieran las iniciativas en lo que hace a las comentarios finales, y de repente los integrantes del grupo de trabajo de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales dan un paso adelante y empiezan a pedirle información específica a los estados sobre la situación de personas, y haciendo ya llamamientos serios, llamamientos urgentes o acciones urgentes según la traducción que queramos utilizar. Obviamente todo esto está en inglés, que es el principal idioma de trabajo de Naciones Unidas, y es así como surge un instituto que en la práctica hace lo mismo que hace el habeas corpus histórico en todos los sistemas de derecho constitucional. Y estas acciones urgentes, que originalmente eran una especie de habeas corpus internacional, se va extendiendo a los otros relatores y relatoras y a los grupos de trabajo que ven otros derechos. Y esto, al igual que pasa con la materia doméstica, que el habeas corpus es para la libertad y la integridad física y el recurso de amparo es para todos los demás derechos, pues pasa lo mismo en derecho internacional público contemporáneo, y es así como de hecho en los 90 se va consolidando este sistema de acciones urgentes o llamados urgentes. Es más, esta semana me llamó la atención que entré a la página de Naciones Unidas a ver las últimas publicaciones y vi que la terminología se ha estado variando en las traducciones al español, lo van a ver como llamamientos urgentes también en varias de las publicaciones, y se va generando toda una especie de recurso de amparo internacional a cargo de los relatores. Y es que uno dirá, bueno, ¿y esto qué útil es? Si tenemos Corte Interamericana, tenemos los comités. Bueno, les comento que hay muchos países que no son fanáticos de meterse a las convenciones de derechos humanos. Tanto países como China, como Rusia, como países capitalistas como Estados Unidos. Y entonces todo el tema que vamos a tener más adelante contra la lucha del terrorismo se va a canalizar aquí, porque los comités no van a poder entrar. Estados Unidos no es parte de la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, todo este tema se va a conocer a través de los relatores y relatoras especiales y de los grupos de trabajo, que son órganos, vean la relación, que son órganos que nacen de la Comisión de Derechos Humanos, que es un órgano del ECOSOC. Y es que aquí tenemos una doble garantía. A los relatores y relatoras y a los grupos de trabajo que son expertos independientes, los nombran otros expertos independientes que son los que están en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces había como un doble sello para garantizar la protección de estas personas. Aquí en esta lámina y en la otra les pongo ejemplos nada más de cómo funcionan. Los que están en negrita, los están sin negrita y sin subrayado, eso es una especie de terminología, debió habérselos puesto, son los que reciben información. Los que están con negrita son además los que reciben casos individuales, y los que están con negrita y con subrayado
son los que además hacen llamamientos urgentes. Claro, vean ustedes que aquí les pongo solo 26, es que no les podía poner todos porque los iba a poner y después vi que no, hubieran sido muchas filminas. Pero en la página, esta lista se la encuentran en la página de Naciones Unidas, en la del Alto Comisionado. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que la idílica década de los 90 en materia de derechos humanos revienta con el nuevo siglo cuando se dan los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos e inicia la guerra contra el terrorismo. ¿Qué es lo que pasó? Que con el atentado de las Torres, si bien habíamos tenido algunos problemas en materia de derechos humanos en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, y habíamos tenido la situación que se había presentado en algunos países de África, y sí, lamentablemente en América Latina también habíamos tenido problemas importantes, pues el mundo pensaba que ya estábamos saliendo y que era cuestión de tiempo. La guerra contra el terrorismo cambia, es un despertador, porque entonces genera una reacción de varios países de hecho, no de derecho, para el combate a la situación, a las amenazas terroristas que en aquel momento representaba Al Qaeda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente Estados Unidos genera toda su coalición, que está integrada también en algún momento por Reino Unido, por Francia, se da todo un conflicto conflicto en Europa con prisiones clandestinas. En América tenemos en la base militar en Cuba estadounidense de Guantánamo, un sector que se transforma en una prisión extraterritorial de Estados Unidos, lo cual genera un vacío legal en Estados Unidos respecto a la situación jurídica de esas personas. Internacionalmente se trata de aplicar las reglas de la Convención de Ginebra de prisioneros de guerra. Estados Unidos dice, no, ellos no son prisioneros de guerra, yo estoy en guerra con ellos, pero ellos no son prisioneros de guerra, los voy a llamar combatientes enemigos. Naciones Unidas dice, ¿y qué? O sea, dígales gallinas, que igual son personas que usted las tiene retenidas como producto de una guerra. Estados Unidos dice, no, yo no estoy en guerra con ningún país, yo estoy en guerra contra el terrorismo. Y esto genera una serie de conflictos jurídicos que nadie logra entender del año 2001 al año 2005, y es entonces donde la única válvula para fiscalizar y llamar la atención de lo que está pasando es la que se da a través de los procedimientos públicos especiales que estamos viendo. Y son los procedimientos públicos especiales los que empiezan a hablar de las prisiones clandestinas en Polonia, de las prisiones clandestinas en Bélgica, en Alemania, donde tienen a personas detenidas con estas situaciones de denuncias del terrorismo que provienen de Irán o de Afganistán. Y la situación de Arabia Saudita, perdón, de Guantánamo. ¿Qué es lo que pasa? Que a los países ya se les acabó la paciencia. O sea, una cosa es tener a órganos extraconvencionales que yo no he aceptado, jodiéndome la vida en la década de los 90 en temas light, y otra cosa es que estos órganos vengan a cuestionarme cuando yo estoy en una guerra contra el terrorismo, que estamos hablando ya de temas de seguridad nacional. Así que vamos a poner las cosas en un contexto en Naciones Unidas. Y es así como la Asamblea General en el año 2006 emite esta famosísima resolución, la 60-251, que cambia el sistema y le dice a todos los países, ¿saben qué? Vamos a quitar la Comisión de Derechos Humanos, pero no porque esté estorbando la lucha contra el terrorismo, no, la vamos a reemplazar por un órgano más importante todavía, que va a ser un órgano principal de Naciones Unidas que vamos a denominar Consejo de Derechos Humanos. Solo que le vamos a hacer un pequeñito cambio, un cambio pequeñito. No va a estar integrada por países, por expertos independientes. Va a estar integrada este Consejo de Derechos Humanos por 57 embajadores de países. Y son los países los que van a tomar la decisión en este Consejo de Derechos Humanos. Y entonces vemos cómo de repente
países como Estados Unidos, como China, como Rusia, como Venezuela, se aseguran en la mayoría de los periodos tener sus representantes en ese Consejo de Derechos Humanos, porque es muy diferente un órgano integrado por expertos independientes o por expertas y expertos independientes que otro integrado por embajadores de países. Y vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones. Vamos a cambiar además todo este sistema de relatoras y relatores que pues está funcionando muy bien y va a seguir funcionando, pero vamos a hacer algunos cambios. Para empezar, vamos a tratar de quitarles todo el tema de la información, de estos procesos de información, y vamos a generar una cosa que se va a llamar examen periódico universal, en donde ya no solo dentro del sistema convencional, sino cada 4 años todos los países los vamos a revisar en materia de derechos humanos. Y no se preocupen, porque además vamos a crear un procedimiento universal de quejas individuales a cargo del propio comité, a cargo del propio consejo, que va a ser más o menos una versión reciclada del 1503, no del 1236. Y es por eso que, si bien en el 2000 el ECOSOC trató de ajustar el 1503, ahora sí, con esta resolución, el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos retoma el procedimiento 1503, que tiene las características prácticamente de proceso del sistema, del subsistema convencional. Deme un momentito para tomar agua. Y claro, el sistema de relatores especiales y todo sigue funcionando porque ya se veía muy feo que quitaran todo lo demás. Sin embargo, se trata de dar un replanteamiento en la práctica de cómo funciona toda la estructura. Hay un reglamento de ética de funcionamiento de los relatores y relatoras especiales que, pues ahí, ojalá que haya sido hecho con buena intención, pero que sí establece algunas restricciones importantes respecto de lo que pueden hacer. Aquí les quiero poner un par de ejemplos. Vamos a ver si lo podemos hacer igual. Este es el último informe del EPU, que es como se llama el Examen Periódico Universal de Costa Rica. Vamos a ver. Me lo abrió como página. Bueno, aprovecho para comentarles. Normalmente así accedemos a los documentos de Naciones Unidas. En la columna aquí, de este lado, de la izquierda, estos son los idiomas. La F es el francés, el A es el árabe, la C es el chino, la R es el ruso. El español no es la E es el inglés, English. El español es la S. Esto es como nota al pie de página, porque no me abrió el documento, el link me mandó a donde no teníamos, o no tenía que ir. Vamos a ver. Bueno, sí me lo abrió. Esto es el informe independiente. No, esto es un informe independiente, ahora que lo veo. Sí, ese era el de arriba. Vamos a ver. Sí, esto es un ejemplo de un informe de un relator para Costa Rica. Vamos a ver, este es el de... no, este fue el que me quedó abierto. Ahora que se me hizo. Es este, ¿verdad? ¿Verdad? Les pregunto como si ustedes pudieran moverlo. No, voy a abrirlo. Aquí está. Este es el informe de la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad relativo a la misión a Costa Rica. Y entonces aquí se analiza recientemente, este es un informe del 2016, sobre cuál es la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica. Este es un ejemplo. Me hubiera gustado encontrarles uno del niño, pero este es más reciente, así que mejor les puse este para que lo puedan ver. Si no, entran a la página y ahí van a salir todos. Si en algún momento les interesa, les puedo comentar cómo navegar esa página. Normalmente en el curso sí entramos ahora vamos al informe periódico universal de Costa Rica. Preguntas sobre este sistema extraconvencional de Naciones Unidas. Y les cuento, Melissa me había dicho que tenían disponibilidad hasta las 12 y apenas nos está dando tiempo de terminar Naciones Unidas. Les pregunto
si hay dudas o comentarios sobre esta otra parte del sistema de Naciones Unidas, les aclaro, esto es un resumen que hice en estos días, súper comprimido, para tratar de abarcar los temas de Naciones Unidas, que es un monstruo gigantesco y una fuente importantísima de información. Abrimos espacio de preguntas. Pues sí, mire, es muy difícil, las posiciones son muy heterodoxas. Yo recuerdo un profesor que había tenido yo cuando estuve en la maestría en España en estos temas, que había sido director jurídico de Naciones Unidas. Y para el señor, lo peor que había pasado era el surgimiento del Consejo de Derechos Humanos, porque esto iba a paralizar durante al menos 30 años cualquier desarrollo, porque los estados iban a sentir muy cómodos con derechos humanos. Sin querer aparentar que tengo muchos años, eso que le estoy diciendo fue aproximadamente hace 20 años y el señor tiene razón. O sea, se ha paralizado completamente el avance dentro del sistema extraconvencional. Otras personas dicen que no, que la realidad demuestra lo contrario, que la cantidad en número de mandatos se ha incrementado. Eh, entonces, es muy relativo, Giancarlo. Yo no podría decirle que sí o que no. Me gusta que hayan más mandatos en número, sobre todo mandatos temáticos, que son los que de verdad impactan la producción y el desarrollo de los derechos humanos por la gran cantidad de documentos que producen y que sirven para los que, las personas como ustedes que están investigando en derechos humanos. Esa es una fuente de información posiblemente de las principales, porque son los que llevan la punta en el desarrollo de temas. Pero me gusta el sistema del el Consejo de Derechos Humanos a cargo de representantes de países. No, 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 no. Me parece que los países, pues sí, todos en la mayoría de los casos tratan de procurar la defensa de los derechos humanos, pero hay que entender que también esta protección va a estar necesariamente enmarcada en una agenda internacional del propio país y de los intereses de los países. Entonces, digamos que extraño un poco la Comisión de Derechos Humanos. Mire, dentro del derecho administrativo yo he tratado de buscar vías para generar la, la interpretación de que esos relatores especiales están interpretando normas de derechos humanos que sí son vinculantes para Costa Rica. Y ahí en unas construcciones muy rebuscadas de un tipo medio loco, trasnochado en la madrugada, trata de amarrar normas nacionales con normas de derecho internacional relativas a interpretaciones de derechos humanos para tratar de llevar a la práctica estas recomendaciones. En el caso de nosotros, y digo nosotros, me refiero a Giancarlo y a mí, no sé si habrá alguna otra persona, varios compañeros me han preguntado, bueno, ¿y usted qué pasa hablando de esas cosas? ¿Qué hacemos con las recomendaciones del relator para la independencia de jueces y juezas en este momento que está haciendo señalamientos de Costa Rica? Entonces me llegaban a tocar la puerta. Pues se vino el COVID y me dejaron de tocar la puerta, pero ahora me escriben mucho. Y sí, hay algunas formas, tal vez las podríamos ver en otro momento, pero si el subsistema convencional requiere una construcción para poder generar su reclamo en instancias internas, pues evidentemente una resolución del sistema extraconvencional requiere una construcción todavía más elaborada. Y aquí voy a agregar un punto que pues también esto pasa por algo que hablábamos al principio, y es que la mayoría de los operadores jurídicos, aquí ya estoy hablando de abogadas y abogados, sean jueces, juezas o que sean abogadas o abogados litigantes, es decir, que no son las que deciden, tenemos el problema que esta información no es algo que esté dentro de los programas de formación ordinaria de las personas que estudian derecho. Entonces, no crean que si ustedes son, bueno, en el caso de Melissa, socióloga o trabajadora social o economista, estén pensando que qué dichosos los abogados que les enseñan esto. Pues no, a los abogados tampoco nos enseñan esto.
esto hay que aprenderlo de otras formas. Entonces, cuando se presenta un caso y yo les trato de hablar a mis compañeros jueces, pues a veces es hacer la misma explicación. Mire, esto viene porque pasó tal cosa y entonces se dio un cambio en Naciones Unidas. Porque todos los jueces y las juezas tenemos formaciones diferentes. No es que todos conocemos esta. Igual pasa como yo tengo muchos compañeros que saben de temas que yo no conozco. Entonces, cuando llega un caso de esas materias, ellos me explican. Pero no es tan fácil. Y de ahí la pregunta que me está haciendo Giancarlo, yo la entiendo. Y por ahí va. Esto requeriría ya un abordaje más largo, Giancarlo. Lo podríamos ver ya con mucho más tiempo, este tema de la implementación interna del subsistema extraconvencional. Como fuente de información es riquísima. Como herramienta de litigio está la duda si es prueba, es derecho, ahí lo veríamos.